Cordial saludo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el fraude fiscal, más concretamente la economía informal, economía criminal y evasión de impuestos. El día de hoy estamos Juliet, Jennifer, quienes habla Carol como panelistas, tratando este tema que es muy importante. Entonces vamos a dar inicio por medio de una pregunta muy importante que es teniendo en cuenta las razones para la creación del neoliberalismo de los años 70, es conveniente mantener un mundo globalizado, los rezagos de dicha política. No es conveniente mantener dicha política debido a que en estos momentos estamos en un mundo globalizado. Adicionalmente, las empresas están apuntando para ser multinacionales y transnacionales, los que les permiten muchos beneficios fiscales. Esto debido a que pueden operar en países de baja tributación. Cabe aclarar que el objetivo principal del recaudo de los impuestos es financiar de una forma efectiva los proyectos sociales y desarrollo económico de un país y también evitar la concentración de riqueza, todo lo contrario a lo que se propuso en el neoliberalismo del 70. Bueno, Carol, ahora vamos a hablar algo muy importante. Quiero hacerte la pregunta. ¿Tú por qué crees que los países de desarrollo siguen siendo afectados por el ocultamiento de la información y el bajo nivel de recaudo de impuestos? Bueno, los países en vía de desarrollo son países que están apuntándole al crecimiento económico y también pues, al crecimiento político y social. Cabe resaltar que estos países son los más expuestos a evasión de impuestos, a ocultamiento de información, a pesar de que tienen sus reformas tributarias y cada año inclusive las vienen modificando para que esto no ocurra. Sin embargo, estas reformas tributarias, a pesar de que son tan rigurosas, digamos que de alguna u otra manera los países en vía de desarrollo prefieren una economía más informal, una economía en donde no tengan que tributar, precisamente por el bajo nivel de confianza que tienen con los gobernantes. Es precisamente por eso que países que tienen paraísos fiscales manejan todo este tema de empresas offshore que lo que hacen es ocultar información y prácticamente ser irrastreables para las personas que de o sea, tratan puntualmente de encontrar de dónde provienen los recursos, cómo se están usando, si realmente la base de sus ingresos está dando para tributar lo que es o no. Estos países deben hacer, deben seguir evolucionando con sus reformas, pero también deben pensar en que entre más imposiciones de impuestos se van a ver afectados y van a seguir, digamos, estas tendencias a hacer ocultamientos de información. Entonces ya en base de eso, la idea es poder tratar de evitar esos ocultamientos de información que se presentan en todos los países en vía de desarrollo. Claro, Carol, partiendo de que el pilar fundamental de las economías es el recaudo de la tributación y la fuga de estas o la evasión fiscal hace que los mismos gobiernos o el Estado sea el principal afectado. ¿Por qué? Porque limita su nivel de producción, su nivel de inversión. Además de eso, disminuye la capacidad del Estado de poder realizar desarrollo en sí mismo. Y la limitación de la capacidad de producción hace que la ausencia de capitales del Estado sea mucho menor. Muy bien. Entonces, la competencia constante de los estados y países por atraer dineros del extranjero será un impedimento para que apliquen políticas impositivas transparentes
Considero que efectivamente será un gran impedimento si no se establecen políticas tributarias globales, ya que si bien es cierto que no todos los países requieren la misma tributación, sí es necesario que políticas como exoneraciones a impuestos de dineros internacionales son propuestas que no son efectivas. Se ha evidenciado que no son propuestas que suban el crecimiento y el recaudo fiscal. Y este es un tema evidente en el paper de paraísos fiscales en la globalización financiera de Alberto, que nos decía y hacía énfasis en eso, que los países en su, digamos que, afán de atraer dineros del exterior le dan muchos más beneficios tributarios y casi que exentos a, pues, a los inversores extranjeros que a los mismos residentes de su mismo país. Entonces es algo que se ve en la gran brecha y eso pues genera una gran también brecha en la normativa de las tributaciones de los diferentes países. Y eso hace que las empresas o grandes eh, inversores busquen el país donde sea más fácil invertir y recaudar o pagar menos tributación. Efectivamente, eso es un tema que afecta a los tributantes, digámoslo, residentes de un país, evitando que ellos también pues tengan una flexibilidad al momento de tener que tributar o al momento de tener que demostrar sus ingresos. Es por eso que se presentan tantas evasiones internas, más de residentes que de personas extranjeras que invierten en un país. Las políticas deben ser congruentes y deben ser flexibles para ciertas cosas, tanto para residentes como para no residentes. Y es uno de los temas puntuales del paper. Esta es una de las técnicas que podrían usarse para poder evitar tanta evasión fiscal. Avanzando con nuestro tema desde la perspectiva colombiana, vamos a realizar una serie de interrogantes que vamos a resolver en este momento. Si el desempleo no es un factor relevante para la economía sumergida, ¿por qué es importante que las personas se involucren en la economía formal? Bueno, puntualmente en la economía sumergida se habla un tema que es el desempleo. El desempleo para la economía sumergida no es un factor importante para todo lo que tiene que ver con afectaciones a la economía. Sin embargo, una persona que está vinculada laboralmente de manera formal tributa de alguna u otra manera, no solamente la empresa, sino también la persona. Es de suma importancia que las personas se conviertan y sean o se restablezcan en una economía formal para poder detectarlas, poder seguirlas, poder que el gobierno tenga como herramientas suficientes para poder invitarlo a que venga a tributar o a aportar a todo lo que tiene que ver con esos recursos que son tan importantes para una economía. Es uno de los puntos claves para poder avanzar, desarrollarse económicamente y por esa razón es tan importante que las personas se formalicen. Normalmente las personas que son informales son contadas, como lo hizo el gobierno Santos, fueron involucradas en el cálculo de desempleo. Sin embargo, pues es un tema que no debería hacerse porque no está en la realidad. La realidad es que estas personas un día pueden trabajar, otro día no, y por esa razón no son contempladas o no son fácilmente rastreables para poder tributar en Colombia. Y además que hay que tener en cuenta que estas personas que están en el mundo laboral informalmente manejan dinero.
en la economía y a pesar de que se tienen en cuenta en los cálculos del desempleo, sí están afectando temas como el PIB, que porque ellos están aportando también dinero en compra de en la canasta familiar o cosas así. Entonces, por un lado no los tenemos en cuenta, pero por otro lado sí está afectando directamente los índices colombianos. Listo. Y ahora que estamos hablando de Colombia, Juliet, cuéntanos, ¿tú crees y consideras que la ley de financiamiento aprobó medidas para la evasión fiscal? Si bien se tomaron medidas como por ejemplo hacer un aporte adicional al 50% sobre el valor del impuesto no pagado y cárcel de hasta 108 meses para los evasores fiscales, no se tocaron medidas de fondo, como por ejemplo que las multinacionales y las transnacionales que se ubican en territorio nacional no están declarando el total de sus ingresos y por lo cual sus rentas pues obviamente no están bien declaradas, debido a que no se toma el global de toda la entidad. Tampoco se tuvieron en cuenta a ciertos activos de personas jurídicas y personas naturales que residen en territorio nacional para marcarlos con estos impuestos. Y en el caso particular de Colombia, podemos ver que la base principal del recaudo son las pymes y las personas naturales. Según los datos de la OCDE del 2016, en Colombia el recaudo fiscal es el 19.8% del PIB. Exactamente, no se ha visto una mejoría importante. Esto principalmente por las exoneraciones de los beneficios fiscales que se obtienen, por ejemplo, en la última ley de financiamiento, donde dice que las personas jurídicas se va a hacer una disminución progresiva en la renta hasta llegar al 30% de su disminución para el año 2022 para las personas jurídicas. Por ejemplo, también la economía naranja. La economía naranja está exenta de impuestos. Si un extranjero viene a realizar una inversión de más de 30 millones de VT acá en Colombia, también tiene beneficios fiscales. Esto, según datos del Banco de la República, indica que para el 2022 va a haber una disminución en el recaudo de 9 billones de pesos. Lo que se contradice, porque pues la reforma tributaria se ha hecho específicamente para aumentar el recaudo y para que el gobierno tenga cómo financiar sus proyectos. Sin embargo, es recomendable, Colombia es uno de los países que más beneficios da a las empresas y menos beneficios a las personas naturales. Cada vez se vuelve intolerable los impuestos, son más y más impuestos. Esto hace que efectivamente haya evasiones y eso es uno de los temas más ágidos y por los cuales Colombia ha tenido que reformarse diferentes ocasiones su reforma, precisamente por las evasiones que se están presentando. Avanzando con nuestro tema y como nuestro tema principal es el fraude fiscal, vamos a dar unas técnicas importantes que evitan este fraude fiscal internacional y que pueden ser aplicables para cada nación. Entonces, iniciamos principalmente con la reducción de impuestos, que es con lo que terminamos el tema de Colombia. Y es un punto que se toca en el paper de Alberto, que es muy importante. La reducción de impuestos incentiva que las personas sientan más tranquilidad de poder demostrar sus ingresos sin ninguna preocupación de que siempre sean grabados o tengan más impuestos sobre estos ingresos. Esta es una de las técnicas que pueden colaborar a que el fraude fiscal no se presente. Por otro lado, existe la ley FATCA, que es promovida por Estados Unidos y que pues la mayoría de países que transan con Estados Unidos la implementan. Sin embargo, sigue siendo muy importante el ocultamiento de información por parte de los agentes económicos. Esto hace que pues, no sea, digamos, próspera esta ley. Sin embargo, pues estamos avanzando y se está avanzando con la ley FATCA, que es uno de los puntos importantes para poder requerir a personas que están en el exterior
y que están invirtiendo, si tienen ingresos internacionales, si están invirtiendo en otros países y poder obviamente tributar estos ingresos que se están presentando por medio de esta ley FATCA. Además que a ello tenemos que atribuirle lo del secreto bancario, ¿no? Se busca que también se mitigue eso, porque el secreto bancario lo que busca tiene sus pros y sus contras. Pues obviamente la parte que faculta a los bancos en esto del secreto bancario es que ellos cuiden la información de sus clientes, pero ¿qué tanto conocen los bancos a sus clientes? Asimismo, porque los bancos son y tienen una parte y un rol fundamental en el sistema financiero de los países. Entonces, son ellos mismos los que a veces están facilitando la misma evasión de impuestos. Además que ellos han sido los principales actores de las últimas crisis financieras que se han visto en el mundo. Por ejemplo, los que buscan los bancos al ocultar la información o poco evadir la información y el conocimiento de sus clientes es porque como ellos tienen un papel tan importante, quieren evitar eso del riesgo sistémico. En el riesgo sistémico, las dos cosas principales que ellos buscan, digamos que cuidar, es su reputación y la solvencia, porque pues somos nosotros las personas naturales o las personas o la sociedad civil quienes tenemos la imagen de ellos. Y si nosotros como sociedad civil no confiamos en las instituciones, eso va, digamos que a generar otro tipo de crisis. Otra de las medidas que se pueden adoptar para la mitigación del fraude fiscal es limitar las transacciones en efectivo. ¿Por qué limitar las transacciones en efectivo? Como vimos en varios ejemplos, en especial el de Sigmundur Larsson, que fue el primer ministro islandés, quien vendió a su esposa por el valor de $1 dicha empresa. Este dinero, pues obviamente se ve que es un simbolismo y adicionalmente no quedó en ningún lado registrado debido a que fue una transacción en efectivo. El dinero en efectivo es más difícil de rastrear para saber a dónde está llegando. Otra que se puede considerar una buena estrategia es grabar el valor económico cuando las personas o las empresas trasladan sus activos o su residencia fiscal a otros países, ¿sí? Antes de que la transacción se haga como tal, ya que esto hace que se tribute obligatoriamente en el país de origen y se pueda rastrear, digamos, el dinero hacia dónde va. Esto como medida a las llamadas empresas offshore de la famosa Mossack Fonseca, ya que pues las empresas y las personas naturales creaban y trasladaban su residencia fiscal y trasladaban sus activos a otros países sin hacer un reporte real de que eso se iba a realizar, y por lo tanto la plata salía sin antes haberle hecho la marcación del impuesto. Bueno, eso es todo. Esperamos que haya sido de gran interés el tema y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Mil gracias.